Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mechi, Ana y Alberto, o sea yo. Mejor vení a Garbarino y encontrá la mayor variedad de juegos y los últimos lanzamientos. Garbarino, pensamos en vos. Pocas posibilidades de que te distraigas viendo globos aerostáticos hechos con globos de globología. Suficientes para desarrollar Active City Stop, el sistema de frenado automático a baja velocidad. Tecnología Ford, lo casi imposible es posible. Muy buenas noches a todos, unos minutos ya para llegar a las 8 de la noche, ya estamos en vivo. Bienvenidos a Plan M Económico, estamos en vivo pasadas las 9 de la noche. Vamos a hacer un programa en el día de hoy, bueno, con mucha información económica, porque obviamente el levantamiento del cepo ha abierto para el gobierno de Mauricio Macri otros desafíos. El levantamiento del cepo con una devaluación del orden del 40% del tipo de cambio oficial abre ahora una serie de desafíos por delante para el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros venimos contando que de alguna manera Macri pasó 7 días después de asumir, el jueves pasado, el primer examen que muchos dudaban de que lo fuese a hacer de manera tan audaz y tan rápida, que era el levantamiento del cepo al dólar. Es decir, ir a un esquema en el cual todavía no tenía y no tiene muchas reservas en el Banco Central, y la duda es si se iba a animar o no a levantar rápidamente el cepo cambiario y estabilizar el dólar por debajo de los 14 pesos. Siempre decimos, esa era la duda. Scioli había dicho en campaña que si levantaba el cepo se iba a 20 pesos. Los economistas hacen la cuenta de los pesos circulando en la economía en relación a las reservas del Banco Central, y esa cuenta da 24 pesos por cada dólar en el Banco Central, aún contando los yuanes, aún contando los créditos, aún contando los dólares que están comprometidos para pagarle a Griesa. Y sin embargo, pese a todos esos, de alguna manera, objeciones que se hacían a la posibilidad de levantar rápidamente el cepo, Macri pasó el primer examen de liberar el cepo, liberar el dólar oficial y que no se le dispare el tipo de cambio. Algunos decían, no, bueno, se le va a disparar y después va a bajar. No se disparó, estuvo alrededor de los 14 pesos y el viernes cerró en 13,60. Igualmente, eso significa una suba del dólar de alrededor del 40%, más o menos alrededor del 40%. Y ahora se viene el desafío más complejo de Macri, que es evitar que esa suba del dólar, que algunos decían, bueno, de alguna manera era inevitable, porque el dólar a 10 pesos, a 9,80, era un dólar que conseguían unos pocos, aquellos que accedían a las importaciones,
cada vez menos. En las últimas semanas están prácticamente paralizadas las importaciones. Dólar de 11,80 era lo que compraban dólar ahorro, dólar con 13,60 era lo que compraban gasto de tarjetas en el exterior. Bueno, lo cierto es que con ese dólar se vaciaron la reserva del Banco Central. Es decir, Macri tenía la opción de mantener ese dólar y ser de la Rúa, es decir, que le lleven el resto de las reservas o conseguir financiamiento y que se la lleven baratos un sector de la población, o tratar de hacer algo distinto. Bueno, pasó la primera prueba. Trató de hacer algo distinto, liberó el cepo, liberó el dólar, y el dólar se estabilizó alrededor de los 14 pesos. Un poquito más bajo el viernes. Ahora viene lo más difícil. ¿Cómo se hace para que en la Argentina la suba del dólar del orden del 40%, vamos a ver, más o menos 35-40%, no se traduzca en una inflación que te comió el nuevo dólar? Y que no estemos discutiendo dentro de 6 meses que el dólar a 14 es un dólar muy barato y que hay que volver a devaluar. Ese es el desafío que tiene por delante Macri. Y algunos dicen que le falta, bueno, la pata más importante del programa económico que todavía no se anunció. Bueno, ¿qué vas a hacer para reducir un enorme déficit fiscal, 300.000 millones de pesos este año? O contame cómo lo vas a financiar, a diferencia de lo que pasó este año o el año anterior, que se financió emitiendo pesos, que después van a la inflación o al dólar. ¿Y qué va a pasar con el pacto social de precios y salarios? ¿De qué manera se van a generar expectativas de que la inflación nuevamente no se va a volver a disparar? Y bueno, y ahí hay algunos interrogantes. Hoy ha dicho el ministro Alfonso Prat-Gay desde Asunción que efectivamente van a llamar, que Macri va a convocar en los próximos días a un pacto social para pasar el verano, porque está viendo que hay reclamos fuertes de sectores del sindicalismo que están pidiendo o anticipar las paritarias o un bono de fin de año, porque dicen ya hay un impacto inflacionario fuerte sobre la economía previo a la devaluación e incluso posterior a la devaluación. Ese es el desafío de Mauricio Macri. De hecho, fíjense lo que ha pasado con los pronósticos de inflación de diciembre. En diciembre algunos ya están hablando de una inflación del 3% y en enero entre 4 y 5%. Y uno ve lo que ha pasado con los listados de precios de distintos sectores. Ahora vamos a ver lo que mide el IPSIS para carnes, para panificados y demás. Aumentos en todos los sectores con una inflación muy pero muy elevada en diciembre, que es un mes también complicado en términos inflacionarios. Cuando el director llegue con la plaquita vamos a poder explicarlo aquí atrás. Pero fíjense con esto. Estos son los listados de precios de un distribuidor. Estos son los listados de precios, ahora vamos a ver los precios de los alimentos. Vení acá, ¿con qué cámara? ¿Con esta? Estos son los precios de un distribuidor de Aluar, la principal productora de aluminio primario en la Argentina, la única productora, en realidad, la única productora de aluminio en el país, un insumo clave para el resto de la industria. Esto es 18 de diciembre. Esto es un distribuidor que vende por cuenta y orden de Aluar. Bueno, ha pasado un listado de precios el 18 de diciembre, es decir, el viernes pasado, que está en dólares. Es decir, este tipo de aluminio, que son perfiles de aluminios, a $8.33. Y acá abajo se dice, bueno, esto es según el tipo de cambio oficial del Banco Nación al día de cierre. Es decir, estaba a $8.33 hace una semana, pero al tipo de cambio oficial de 9,80, y ahora ya están vendiendo esto con 40% de recargo. Los mismos $8.33, pero al nuevo tipo de cambio. Bueno, esto es lo que tiene que evitar Macri. Si todas las empresas hacen esto, es decir, trasladan idénticamente la suba del dólar a los precios, bueno, la devaluación no fue exitosa, es decir, no tuvo el efecto que es buscado, que es abaratar la economía argentina en dólares. Aluar está haciendo esto, pero el aluminio importado de China cuesta el kilo de aluminio, en este perfil, que acá se cobra a 8,33, cargándole la ganancia del distribuidor. Bueno, el kilo se consigue entre $2.50 y $3 importado desde China, puesto en el puerto aquí de Buenos Aires. Es decir, que después cargándole la ganancia del distribuidor puede estar en $4. Es decir, la mitad de lo que vende en dólares Aluar estos perfiles de aluminio para el resto de la industria, en este caso la industria de construcción. Entonces, ¿cuál es la carta de negociación que tiene el gobierno de Macri? Bueno, vos seguís con estos precios dolarizados, ahora el nuevo dólar, te abro la importación. Y traemos los containers y están a mitad de precio. Y eso le pone un precio a la suba, un tope a la suba de precios.
Fíjense, estos son listados de precios de Basa, otra empresa que trabaja en el caso del vidrio, insumo principal también para la construcción. En este caso, ya han pasado el listado de precios, esto el 18 de diciembre, le informamos que a partir de la fecha Basa ha anunciado un nuevo incremento de precios vigentes a partir de este momento. Bueno, en este caso, para distintos tipos de vidrios, los aumentos son más moderados. Van entre 13, 14, 22%, hasta 24%. Pero no es un traslado idéntico de la suba del dólar a los precios. Bueno, este es el desafío que tiene por delante Mauricio Macri ahora. Vamos a ver, ahora ya está acá el Momo Venegas, el secretario general de la UATRE, los obreros o los peones del campo, uno de los sindicalistas clave en el armado sindical de Mauricio Macri, un hombre también muy cercano a Hugo Moyano. Le voy a preguntar al Momo, ¿no? Porque el sindicalismo se ha unido el viernes para reclamar un bono de fin de año y está alerta respecto a las remarcaciones de precios. Ya está en nuestros estudios también Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat, hombre clave porque todos quieren saber, bueno, qué va a pasar con el precio de los autos y si el 2016 va a ser finalmente un año para comprar un auto o no. Si puede ser un año donde se reactive fuertemente la industria automotriz, ahora que se liberan los dólares para la importación, y si va a estar accesible el auto para el consumidor argentino o no. Está también Aldo Piñanelli, economista del Frente Renovador de Sergio Massa, y Armando Pepe, de la Cámara Inmobiliaria, porque también todos quieren saber si van a bajar o no, después de la devaluación, los precios de los inmuebles en dólares. Y si hay una oportunidad ahí o no para comprar propiedades, o cómo se va a reactivar un sector muy golpeado por el cepo en los últimos 4 años. Bueno, están Claudio Slotnick, Claudio Suchovicki, Carlos González Prieto, nuestros especialistas. En un ratito vamos a estar hablando con ellos sobre cómo empieza a reacomodarse el plan Macri y lo que viene en las próximas semanas, ahora en estos últimos días del año. Cristiano Ratazzi, gracias por venir. Gracias, Máximo, bueno, por invitarme. A ver, Cristiano, ¿qué pasa con los autos después de la devaluación? Me parece que están ahora en un compás de espera, que hay nuevos listados ya de precios de las terminales a los concesionarios. ¿Empieza a moverse el sector o todavía no hay precios? A ver, Máximo, en un mercado, en una economía de mercado, en un mercado abierto, los monopolios y los oligopolios tienen que tener algún tipo de regulación. En el caso del automóvil, es tan fuerte la competencia, están todos los grandes jugadores mundiales, que no hay ninguna posibilidad de que no se llegue al precio más reducido y más competitivo. Ahora, después de 2 o 3 años bastante caótico, hay que rever toda la situación en la cual de golpe va a ser una lucha muy fuerte entre uno y otro. Acordemos que por un año no se podía importar autos, es decir, podíamos importarlo y no se podían pagar. Entonces los riesgos nuestros eran enormes, había una enorme retracción de la oferta. Ahora la oferta va a volver y evidentemente la demanda va a poder elegir dónde están los precios más bajos. Entonces yo no veo ningún gran cambio de precios en los autos, pero evidentemente va a estar dado por la competencia, no por alguna regulación, por alguien que dice eso. Ahora, en competencia, para fabricar un auto, como decías, necesitamos que la materia prima para fabricar un auto sea competitiva. Y ahí es un problema que hace 80 años que tiene Argentina y que no lo resuelve, en el cual, señores, en una economía abierta, de mercado, competitivo, se tiene que tener también los precios más bajos, los costos más bajos, y eso hace un país muy exitoso. Todo lo otro en general hace países no exitosos. Ahora, después de la devaluación del año pasado, la de enero del 2014, los precios de los autos aumentaron 40%, 30%, 40%, hubo una remarcación muy fuerte en el precio de los autos. Entonces, todos están diciendo, bueno, a ver cómo vienen esta semana que se inicia los precios en los concesionarios, si efectivamente van a trasladar o no la suba del dólar oficial. A ver, yo creo que hay todo un intermedio, porque nadie en serio consideraba más el dólar oficial, es decir, que ni se sabe cómo se llama el mercado único libre de cambio, cuando el mercado único libre de cambio es el que hay ahora. Antes no lo era. Por lo tanto va a haber variedad, algunos autos que suben, otros que bajan, otros que se mantienen, va a haber una serie de cosas en función del mix y de la oferta
que puede dar cada uno. Porque cuando hubo esa devaluación empezó que ya no se podía empezar a pagar los autos. Había las DEJAI que estaban bloqueadas. Entonces ya la oferta no estaba más tan interesada a ofrecer al mercado porque era muy difícil después pagarlo afuera. Entonces sí, uno no se quedaba atrasado. Hoy en día es totalmente diferente la situación. A ver, también está la pregunta, porque ahora vamos a hablar con el Momo Venegas, las paritarias recién empiezan marzo, abril, mayo y todavía están los salarios viejos con precios nuevos que han aumentado, ¿no? Ahí mostrábamos los precios de la carne, los precios del pan, bueno, muchos alimentos que han tenido remarcaciones importantes. La pregunta es, el que quiere comprar un auto, ¿qué poder adquisitivo va a tener para poder comprar ese auto? ¿De dónde va a venir ese poder adquisitivo, Claudio? Claro, porque después de una devaluación lo primero que estamos viendo son subas de precio. En el caso de los autos en particular, bueno, lo que él dice es que estuvieron, o están, mejor dicho, los precios de muchos 0 kilómetros evaluados a $1 de 12,50, con lo cual no debería haber una traslación importante a los precios. Bueno, eso es lo que dice el gobierno, pero no sé si opina lo mismo Ratazzi. Y bueno, va a ser la competencia. Ahora, sepan que como regla, uno trata de encontrar el producto que tenga el mayor valor agregado y que valga más para la compañía. El problema es que hay competencia, que hay otros 6 o 7 competidores que pueden ir más abajo, pueden ir con un producto mejor, y esa es la enorme fuerza y la enorme también dificultad que tenemos nosotros, que tenemos que ser competitivos acá en el mundo, pero por eso que hacemos una fábrica que pueda exportar el mundo. Entonces la entrada al mundo hace que la fábrica sea competitiva con la fábrica del mundo. Pero el escenario del 40% de aumento que le recién... No, absolutamente no lo ¿Hasta veo. cuánto puede llegar a aumentar los autos? Depende qué auto, cuál estaba atrasado, cuál no, cómo estaba. Es todo un mix enorme de autos. Entonces no quiero decir algo que no conozco exactamente, pero la competencia tiene una enorme importancia en esto, enorme. Lo que hace la competencia tiene el efecto sobre el precio del auto. Entonces no es ni 40 ni nada. Hoy en día entramos en una economía diferente. Es una economía competitiva y es una economía en la cual tendremos que hacer cosas de vuelta, de marketing, que casi el último año no se hacía más. Y ahora tenemos que volver a eso. Ahora, ¿dónde se van a estabilizar los precios y dónde se va a estabilizar la economía? No sé decirlo ahora. No creo que van a bajar en pesos en los próximos meses, tampoco creo que van a subir mucho. Depende mucho también después de la competitividad, de la eficiencia, de todo lo que llevamos. No hay un valor absoluto. Bueno, está también con nosotros el Momo Venegas. Han pedido un bono de fin de año, gran parte del sindicalismo. Usted también estuvo en esa foto en la mesa con Moyano, con Barrio Nuevo. Bueno, gran parte del sindicalismo, menos Caló, creo que estaban todos ahí en esa mesa. Sí, faltaban algunos gremios. Sí. Vos sabés que tuvimos la participación de 140 organizaciones gremiales. Yo creo que es un número importante, teniendo en cuenta que hace tanto tiempo que venimos desunidos. El bono se pide y yo creo que esto se debe hacer por empresa, ¿no? De acuerdo a la empresa que uno representa es el bono que va a pedir. Si vos analizás la situación mía, está muy difícil por el bono, porque recientemente se han sacado las retenciones a las economías regionales, y yo lo he dicho más de una vez, que en algunos casos discutir salario con algunas actividades es una pelea de pobre contra pobre. Nosotros habíamos dejado de ser competitivos, estábamos fuera de los mercados. Acá las economías regionales estaban paradas, paralizadas, y hay algunos compañeros que creen que porque se le han bajado las retenciones a las economías regionales, acá se ha favorecido solamente un sector. Están equivocados. Acá, cuando se le bajan las retenciones a las economías regionales, estamos beneficiando a los argentinos. ¿Por qué? Porque se pone nuevamente la producción en marcha, y la producción genera economía, realmente. Nosotros habíamos perdido los stocks. Acá el stock de carne, el stock de fruta, no podíamos competir con nada. Bueno, hoy realmente se va a poner en marcha nuevamente la economía del país a través de la producción, la agroindustria. Yo creo que
el campo va a generar empleo rápidamente y entre empleos directos e indirectos va a generar 1,5 millones de puestos de trabajo inmediatamente. Ahora, Momo, de alguna manera, Macri está diciendo vamos rápido a un pacto social para pasar el verano, ¿no? Tiene que intentarlo, porque... Digamos, en esta foto Sí. del otro día donde, bueno, está Moyano, está Gerardo Martínez, está usted, en Barrio Nuevo, Sí. bueno, están prácticamente todos. Están, de alguna manera, muchos reclamando, ojo que hay un impacto inflacionario, previo a la devaluación, 45 días antes, siguió después la devaluación, como mostramos, y las paritarias nos quedaron por ahí demasiado lejos. Sí, pero la suba de los precios eran los precios cuidados. Acá el gobierno dejó de cuidar los precios se fueron a las nubes inmediatamente, porque es así. Pero yo digo, nosotros no tenemos necesidad de tener precios cuidados, lo que tenemos que es producir alimento y llenar las góndolas de alimento para que compitan a la baja y con calidad de producto. Pero bueno, eso está distante. Llevamos 7 días hábiles de un gobierno y parece que hace un año que estuviéramos discutiendo esto, ¿no? Armando Pepe, de la Cámara Inmobiliaria. A ver, después de la devaluación, ¿pueden bajar en dólares los precios de los inmuebles? No van a bajar en dólares porque el costo de la construcción, Maxi, vino subiendo en el último año aceleradamente. Incluso cuando el dólar blue estaba en 15 y pico, ahí estaba más o menos el monto que estaban los costos de construcción, ¿no? Los valores no van a bajar para nada, pero todo es ley de oferta y demanda, ¿no? Como decía Ratazzi, como dice el Momo, es ley de oferta y demanda. Si el mercado inmobiliario empieza a moverse rápidamente, como todos esperamos, y además el sector, estamos felices que ya haya levantado el cepo, que la gente puede ir y comprar los dólares libremente o venderlos libremente, empieza a reactivarse el mercado, entonces seguramente a lo mejor aquella empresa que tiene un edificio de 80 departamentos y vendió 4 en un año, si vende 40 en un mes, probablemente a los que le quedan suba un poquito el precio por el valor de reposición de nuevos edificios que van a construir, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿de dónde viene la reactivación, por ejemplo, para el sector de la construcción, el sector inmobiliario, ¿no? Porque en otro momento el boom de la construcción, a partir de lo que pasó en el 2002-2003, bajaron mucho el precio de las propiedades en dólares, fue una gran oportunidad para muchos para entrar en el sector y ahí empezó el aumento. No, pero ahora eso fue solamente del 2002, Maxi, claro, y unos meses, porque a partir del 2003 el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción empezó a subir y no paró hasta el cepo, hasta el 2008. Hoy la idea que es que saquen los que tienen los dólares en el colchón bank. Hay una gran cantidad de demanda retenida, gente que hace un año que está viendo que no necesita comprar sí o sí para mudarse, pero que está viendo propiedades, que tiene los dólares atesorados y que tenía miedo porque no tenía seguridad hacia adelante con el gobierno anterior. Lo mismo yo te decía antes de empezar el programa fuera de cámara, esta semana fue un boom de suscripción de cedines en todos los bancos. Sí. Un boom. Y va a ser la semana que viene también porque el 30 termina los cedines, no hay más. Es decir, gente que tiene dinero en negro. Clientes míos que tenían el dinero ya para ir a suscribir el cedín me dicen, no, espera que asuma nuevo gobierno. Yo no me arriesgo, a ver si deposito los dólares y me dan pesos. Como pasó es decir, con gente que tiene dinero en los negro, dólares y lo tiene en negro, que lleva los dólares al banco y se lleva un cedín y con el cedín compra una propiedad. Con el cedín compra una propiedad y son dólares. La operatoria a través de bancos centrales de los bancos está funcionando perfecto. Lo más que se demora en un banco para salir el vendedor con los dólares que le da el banco es 1 hora. Lo máximo. Piñanelli, ¿tuvo éxito Macri con este primer paso de abrir el cepo? Sí. Hay algo, ahora te explico que dijo recién Pepe, que es muy importante. Cuando se lanzaron los cedines, yo dije, esto va a fracasar porque no hay confianza en el gobierno. Claro. Y ahora que hay confianza empieza a funcionar porque era un crédito al Banco Central. Así que me alegro que esté ocurriendo eso. Mira, Maxi, era imprescindible salir del cepo y era imprescindible volver al mercado único y libre de cambios. La discusión era si era shock o era gradualismo. Sí. En realidad el gobierno optó por la opción de gradualismo. Porque, ¿qué era el cepo? El cepo era un control parcial a importante de las importaciones, como decía Ratazzi, las dejáis, después no te dejaban pagar al vencimiento las importaciones, no te dejaban girar la deuda financiera privada, no te dejaban
retirar dividendo de los inversores en la Argentina al exterior, y el atesoramiento estaba limitado por las normas del Banco Central. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno abrió el flujo de nuevas importaciones, pero hizo un colchón de dólares porque el stock de deuda de las importaciones al 16 de diciembre se lo reestructura a 100 días promedio. Con lo cual, no, pero es muy importante esto, no hay demanda de dólares para importación en los primeros 2 meses, lo cual es un acierto, porque las nuevas importaciones tienen un efecto que no requiere dólares inmediatos, pero sí entran las exportaciones. ¿A qué juega el gobierno? Juega que en 60 días le ingresen los créditos que está gestionando. El crédito de la banca externa, que son unos 5.000 millones de dólares, y también que termine de entrar el flujo de exportaciones. A partir de ahí, la clave para que el cepo termine de funcionar totalmente va a ser justamente el ingreso de divisas y qué pasa con el pago de las importaciones y las deudas atrasadas. Creo que estamos por buen camino. El gobierno no se animó, como algunos decían, a llevar al dólar a 15 para después bajarlo a 13, arrancó con 13. Fíjate vos que el día jueves y viernes hubo exportadores que no pudieron vender los dólares, sobraban dólares porque no estaba la demanda de los importadores porque no le dejan pagar la deuda vieja. Pero el Banco Central, a propósito, no demandó dólares, porque aparte no quiere emitir pesos para comprar esos dólares, y el dólar se planchó en 13.50. A ver, asentía Ratazzi mientras hablaba Piñanelli. Bueno, todos coinciden en que, incluso ahora lo vamos a ver a Miguel Bain, el economista de Scioli, y también dice, bueno, levantaron el cepo, era necesario, esta primera etapa le salió bien. Ahora, ¿no tiene ahora el gran desafío Macri de que no se le traslade la suba del dólar a los precios? Porque si no entramos en el círculo vicioso de siempre, en la devaluación, la inflación, otra devaluación. La lucha primaria que hay ahora es la inflación. Sí. Cuando venís de un país que tiene una inflación del 25 al 35% de hace varios años, esa es hoy la lucha fundamental y el problema fundamental del país. Pero empecemos a ordenarlo un poquito y de ahí hagamos una lucha bien hecha a la inflación. Es obvio que en una inflación alta hay paritarias muy altas. Cuando la inflación llega a niveles muy bajos, se discute solamente productividad. Y eso es lo que pasa en los mundos que funcionan. Y eso es lo cual que debo que llegar. Ahora, que podamos llegar en una semana, wow, ya en una semana hemos hecho cosas extraordinarias para ir adelante hacia un país normal y serio. Poco antes íbamos hacia Venezuela, miren el desastre que está Venezuela. Ahora ya empezamos a mirar al mundo entero y yo he visto mucha gente del mundo que empieza a decir, wow, y además con la crisis que tiene ahora Brasil, de vuelta empezás a decir, pero Argentina existe. Argentina en serio quiere participar del mundo serio. Y bueno, a mí eso me da satisfacción. Soy ambicioso para Argentina. Y obviamente que no va a ser todo facilísimo, que en 5 minutos resolvemos todo. Si no, hubiésemos sido muy estúpidos de hacer lo que hacíamos. Pero evidentemente hay muchas soluciones. A ver, Slot, ninguna pregunta para Ratazzi. El gobierno anterior se jactaba de defender el mercado interno y ahora que vino la devaluación salieron el kirchnerismo a decir que bueno, esto era un ajustazo justamente que va a hacer contraer muy fuerte el mercado interno. Usted vende autos. ¿Usted qué cree? ¿Que va a poder vender más autos o el mercado interno se achica por la devaluación? Yo produzco autos. Lo que más me da orgullo es de tener una gran fábrica con millares de personas. Ese es mi orgullo. Y además vendo y produzco e intercambio. Gran parte de mi producción va a Brasil. La crisis de Brasil nos está tocando muy fuerte. Ojalá el futuro gobierno abra mercados tipo lo que había empezado a hacer este gobierno México, que después lo cerró totalmente, Europa, otros mercados, de manera que se estabilice mi producción y no dependa solamente de Brasil y un poco del mercado argentino, como vamos a hacer siempre, un producto va a ser un poquito, y pueda vender los mejores productos que tiene nuestro grupo a nivel mundial, que más le interese a Argentina. Al mercado argentino, ¿usted cómo lo ve? El que compra autos acá, con poder adquisitivo para comprar. Depende mucho, el campo va a volver a comprar muchísimo. Es decir, esperamos un febrero, marzo, abril extraordinario del campo. Otros sectores
El que vivía de alguna cosa medio rara puede ser que no va a tener tanta capacidad de compra como tiene. Y el trabajador que nos está escuchando es un asalariado. ¿A ese le va a costar más comprar autos? Va a tener buenos salarios, depende mucho de cómo está. Obviamente los que en serio trabajan y aportan productividad van a seguir aportando productividad. Otra cosa más discutible, bueno, esa es la cosa que hay que solucionar. Redes de contención a posible gente que no está produciendo nada y que igual está recibiendo algún tipo de salario. Hay que ver que sigan recibiendo y sigan en cosas. Pero no lo llamemos salarios, llamémoslo sistemas de ayuda, absolutamente. Para llegar a la pobreza cero, sistemas de ayuda. Y después que esos puedan entrar a producir, a tener un salario que aporte, que cree valor agregado. Eso es lo que tenemos que llegar. No vamos a llegar en una semana, tampoco en un mes. Pero podemos llegar rápido porque Argentina es un país extremadamente lleno de recursos, sea naturales, sea recursos humanos, de gente que trabaja muy bien cuando quiere trabajar. Ahora, Rattasi, a ver, esto es importante lo que preguntaba Claudio, ¿de dónde viene la demanda para el tema autos, ¿no? Porque es uno de los sectores que arrastra también a otros sectores. En el 2014 una caída del 20% o 25% en las ventas de autos. Este año va a cerrar creo que 7-8% abajo respecto al 2014. Y el año próximo están viendo una suba, es decir, que puede haber un aumento de las ventas respecto a... A ver, máximo era 950.000 autos en el famoso 2013, que nos olvidamos. 2014 caída, 650. 2015 620 más o menos. El año que viene estamos todos programando eso, 600.000 más o menos. Esa es la programación. No pensamos caídas fuertes como hubo en el caos que hicieron en el 2002, que nunca lo hubiese hecho, pero que ya está, el pasado está, vamos a mirar hacia. No creo una caída fuerte, tampoco creo que volvemos a los 950.000 en un año, 2 años. Vamos a volver cuando todo empiece a arreglarse. ¿Coinciden con esta idea que mostramos la otra vez, esta idea de que en términos de nivel de actividad tal vez el año que viene sea una especie de U, digamos, donde ahora va a haber una caída del nivel de actividad por esto de que hablábamos, ¿no? De la caída del poder de compra, por las tasas de interés, ahora va a contar Claudio Suchovicki, están muy elevadas, es decir que de alguna manera va a haber una caída del primer semestre y una reactivación en el segundo semestre, y que al revés, en el caso de la inflación va a ser al revés. Esto sí es exitoso, ¿no? El plan Macri, que va a ser una especie de N, digamos, que va a haber una aceleración de la inflación en estos meses, diciembre, enero, para después caer. La N, muchachos, estoy contando, no la U, es al revés. Sí. Para caer en la segunda mitad del año. Pero bueno, se entendió. Me siguen con la U. Un comentario, Maxi, sobre este tema del 2016. Mira, nosotros vemos en el 2016 un cambio en la composición del PBI argentino. En el año 2015, que prácticamente no crecimos, las estimaciones más optimistas dan el 1,4% de crecimiento, basado en el sector público y en el mayor volumen de la soja y en la construcción de las obras públicas. El sector privado hace 4 años que no crece ni genera empleo, pero el 80% hoy de todo el PBI argentino es consumo interno. 19,6 es la inversión y 0,4 la balanza comercial, que ha desaparecido en el 2015. El 2016, con las decisiones que se están tomando, claramente es un año de la inversión y del recupero de la balanza comercial, con lo cual yo no tengo ninguna duda que en el primer semestre del 2016 el consumo se va como mínimo a estancar, porque la inversión va a ser la niña bonita del 2016 y la balanza comercial. Eso es bueno porque pones el caballo donde tiene que estar y no el carro delante del caballo, porque vos has hecho crecer el consumo ilimitadamente y con un déficit fiscal y con emisión monetaria sin inversión suficiente. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, bueno, tenés un primer año donde estás sentando las bases para el crecimiento después, en el 2017, pero tenés que aguantar un primer año. Yo lo que estoy diciendo, y lo reitero acá públicamente, que la gente sepa que los próximos 100 días van a ser 100 días complicados, difíciles, que la gente no tome decisiones. De pronto yo he visto en un momento de la crisis muy fea del 2002, gente que venía
vendía lo que tenía porque dice, se terminó el país. Que no proyecte la Argentina de los próximos 100 días. Que lo que viene después, y estoy de acuerdo con la U, que lo que viene después va a ser mejor que lo que está ahora. Ahora pusieron la N. Sí, bueno. Estamos al revés. Sí, pero... Estamos al revés. Maxi, A ver, Ratazzi coincide, digamos, en esta idea de un primer año, en primera mitad del año, por ahí más... Es complicada. La tasa de interés, ahora que más o menos se sinceró el dólar, son tasas muy altas. Y evidentemente para la actividad y el consumo son actividades muy altas. Esperemos que rápidamente puedan bajar a niveles lógicos. Y son 100 días. Bueno, pero además, si me permitís, Masi, el país jugó a la chique durante todos estos años. Ratazzi tenían que producir coches de menor valor para que pudieran vender coches, ¿o no es así, Ratazzi? Se han hecho campaña de producir coches de menor valor cuando nosotros exportábamos 75-80%. Claro. Nosotros exportábamos todo eso, pero efectivamente nos sacaron todo. Pero no había política de Estado. Pero Ratazzi me compró menos cajas de velocidades a mí. Sí. Pero no había políticas de Estado. Acá lo que se ha terminado con un fenómeno que era la corrupción, que tenemos que verlo a esto. Este país hoy que empieza a producir, seguramente el dinero se va a ver de otra forma y no vamos a jugar a la chica, acá vamos a jugar a agrandarnos, porque realmente este país es muy rico, Masi. A ver, Carlos, ¿querés hacer una pregunta? Sí, para el Momo. Usted militó con Macri fuertemente, incluso ahora lo acompaña en distintos actos por toda la Argentina. Por otro lado, sus compañeros de la CGT están cada vez más tirantes, ¿no? Barrio Nuevo pidió el 50%. Sí. Moyano dijo que esto tenía aroma a los 90. Después se retractó Moyano. Moyano dijo que se refería al atraso cambiario previo ¿va a ser a la devaluación. El componedor de esta No, tensa yo relación? creo que acá es como decía Perón, al rengo para ver de qué lado cojea hay que dejarlo caminar. Hace muy poco que este gobierno asumió. Se ríe Ratazzi cuando le cita pero mostrame un poquito. Es que es compañero. Sí, es que es compañero, Ratazzi es compañero. Pero digo yo, este país es un país riquísimo, ¿sí? Lo que pasa es que no había políticas de Estado y había un Estado corrupto, ¿sí? Que realmente hacía que se jugara a la chica. Ustedes saben, en la construcción, los barrios que construía este gobierno, le ponían el 40% del material que realmente tenía que llevar una casa. Las rutas de 3 años están todas rotas. ¿Por qué? Porque no solamente robaban en el presupuesto, sino robaban en el material. Esto es otra etapa, es una etapa donde las divisas del país van a quedar en el país y se van a utilizar y se van a distribuir equitativamente. Yo digo, acá está Ratazzi, que es el capital. Y yo que soy el trabajador, ¿no? Y en el medio está Piñarelli que está estorbando. Los economistas. Entre el capital y el trabajo, mostrando como hacer un plano de para que se pueda ver el capital y el trabajo. No, yo soy que están separados. Pero si acá hay un punto de equilibrio entre el capital y el trabajo, este país se va a poner en marcha rápidamente. Lo que tenemos que tener un punto de equilibrio. Ahora vos, si Piñanelli muestra su mano, la tiene rota, está con yeso, por trabajar en su pyme, muestre la mano, Piñanelli. La pregunta para él es, ¿la pyme, con este modelo que se inició, va a estar más jodida o va a estar mejor? Depende el costo del capital que nos quede después de los primeros 100 días y depende, como dijo Ratazzi al principio, el comportamiento de los monopolios. Yo soy autopartista. El auto son 5 materias primas: aluminio, acero, plástico, vidrio y caucho, básicamente. Y después está la tecnología. En los 5 en la Argentina hay monopolios. Y nosotros somos el jamón del sándwich, porque la terminal, con toda razón, te exige competitividad y precio, pero el proveedor, con el gobierno kirchnerista, estaba protegido y te cobraban un 40% más caro de lo que debía valer la materia prima. Bueno, ese cambio tiene que venir. Espero que venga. Lo que contaba yo, esto que pasa con Aluar, ¿no? Si otras empresas, no sé, lo que le venden la chapa a Ratazzi, ponen el precio directamente en dólares y le cargan toda la devaluación, es decir, 40% de aumento,
y Ratazzi después le carga eso y le manda los autos al concesionario. Ojalá pudiera cargarlos. Bueno. Yo tengo el mercado que debo hacer, pero le hago notar que a fines del 90 teníamos el mismo problema que estamos teniendo ahora calculando eso. Y es un problema que se va a tener que resolver. Porque yo me acuerdo una vez a un gran ministro de ahí haber mostrado que todos nuestros insumos salían 30% más caros que en el resto del mundo. Y estamos al final del 90. Por lo tanto, y me acuerdo de una discusión interesante, ese es un problema que se va a tener que resolver en Argentina, que tiene que ser competitiva toda la cadena de producción. Lo muy bueno que hay, que yo veo ahora que he hablado con mucha gente, que la idea nuestra ahora es de hacer fuerte autopartismo, por lo cual que se necesita hacer inversiones muy importantes en tecnología. Es decir, vamos hacia una fábrica de altísima calidad, de World Class Manufacturing, es otra cosa lo que va a haber dentro de 2 años. Y la idea es, junto con los autopartistas, tienen que incorporar tecnología que es mundial, y he visto muchos organismos importantes que van a ayudar a financiar los autopartistas. Tengo ya compromisos de cosas para que justamente aparezca eso. Ahora, no va a salir el nuevo producto en un mes, va a salir en 1 año y 6 meses. Ahora, pero ¿por qué acentuamos este punto? Porque si todos suben los precios al ritmo de la suba del dólar, bueno, la devaluación no es exitosa, digamos, no es una devaluación que abarate a Argentina en dólares, sino que Argentina estará cara en dólares en un nuevo nivel. Y entonces el dólar a 14 será un dólar nuevamente barato y habrá que de nuevo tener presiones para salir de eso. Y además eso implica un golpe no solamente al bolsillo de los trabajadores, sino a las ventas. Porque si suben todos los precios directamente como subió el dólar, bueno, claramente va a haber problemas para vender más autos, claramente va a haber problemas para la construcción. Los precios de la construcción más barato, Maxi, es el que va a competir, como decía Ratazzi recién. Y él dijo algo clave en esta charla. El tema del campo, haber levantado las retenciones para el campo, la cantidad, yo camino mucho el país, la cantidad de silobolsa es impresionante que hay. El chacarero, como lo llamamos lo del campo, empieza a renovar el tractor, a cambiar la chata, como dicen ellos, y después a invertir en ladrillos, porque Rosario, por ejemplo, creció una barbaridad, y los inmobiliarios decimos, creció con los ladrillos verdes, no verdes por el dólar, verde por la soja, y venían acá a Buenos Aires y compraban departamentos desde el Pozo, terminado, la gente del campo, pues compra para el futuro de sus hijos, para ellos tener inversión y demás. O sea, el campo y la construcción producen una sinergia que va a hacer que empiece a moverse antes de los 100 días. Claudio, la semilla de maíz. Claudio Suchovicki. Claro. Agrego una sola cosa para tratar de a ver si te ayuda a superar esos miedos. Primero, creo que es muy importante no tenerle miedo a la libertad y que alguien pueda fijar los precios libremente. No necesariamente esto se puede escapar porque puede aumentar la oferta. Hay un viejo principio económico que repito por todos lados donde voy, perdón si lo hice acá ya alguna vez. Nadie pudo vencer, ningún político nunca en la historia pudo vencer este principio económico que es: yo puedo controlar el precio o puedo regular la cantidad. Las dos cosas a la vez nunca la voy a poder hacer. Si le puse un precio máximo a la carne, me quedé sin vaca. Si le puse un precio máximo a la leche, pues me quedé sin leche. Le puse un precio máximo a la energía, no quedamos sin energía. Le pusimos un precio máximo al dólar, no quedamos sin dólares. Que vos hayas liberado el cepo no es solo, no hay que tenerle miedo, van todos a comprar dólares. No, porque puede aumentar la oferta, como muy bien explicaban acá. Y aumentar la oferta, para aumentar la oferta, para realmente vencer la inflación, tiene que aumentar la inversión que te genere oferta de productos. Producir más. Producir más. Para producir más necesitas tener un horizonte de precio. No es solo importante saber que te tienen el dólar atrasado. Que vos tengas un mercado libre te permite calcular el valor de reposición de tu mercadería. Para calcular el valor de reposición de tu mercadería, si la tenés clara, vas a poder aumentar la producción. Si aumentás la producción, vas a tomar gente. Si vas a tomar gente, van a venir a la sociedad de consumo. Y si vienen a la sociedad de consumo, terminás resolviendo el problema. El tema es la dosis y el tiempo. Yo creo que esa es la discusión. Creo que el versito que estoy diciendo, finalmente recitando, vamos a estar todos de acuerdo. Lo cierto es, bueno, el tiempo y la paciencia que tengamos como sociedad es saber que la herencia fue complicada y que vamos a necesitar bastante tiempo, y creo que yo apuesto a que la gente lo tiene asumido, que se estoqueó previamente, que no confiaba en los números, en muchos de los números, por algo se dolarizó gran parte del portafolio, viajó anticipado, consumió anticipado, era una manera, los comerciantes o los industriales también preferían tener stock y no mercadería.
Cuando hablaba de la dosis, y el único capítulo que pongo sobre la mesa ahora, que sí hay que tener cuidado, es para tratar de lograr esta estabilidad y tratar de bajar la expectativa inflacionaria, uno de los artilugios que se utiliza es subir la tasa de interés. Y la tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Si yo voy y alguien me dice, Aldo, quiero producir más, pero la tasa está al 40%, y yo digo, mira Aldo, te conviene bajar un poquito y dejar la plata en el banco porque el costo de oportunidad es muy alto, creo que ahí se puede complicar, ¿no? Desde el punto de vista... No, pero además es un golpe no solamente a la inversión, que es lo que vos estás contando, es decir, un empresario dice, bueno, si puedo poner la guita en el banco y que me dé 40% anual con una inflación del 30%, también el consumo. Pero es decir, no invierto porque hago la movida financiera, también para el consumo, aquel consumidor que dice, bueno, quería cambiar el auto. Quería comprar algún electrodoméstico. Te completo solo el razonamiento. Hay un dato que a mí, por lo menos, quiero ver, quizás confunda lo que quiero que pase. Quiero ver y me deja más tranquilo. Cuando vos ves el horizonte de tasas de interés hoy en el Banco Central, la tasa de corto plazo es mucho más alta que la de largo plazo. Porque te están tratando de dar un horizonte de que esto es simple para controlar el tipo de cambio, pero que a largo plazo lo van a estabilizar. Si lo logran, obviamente se va a dar este escenario positivo. De todas maneras, la tasa de interés va a poder bajar en tanto y en cuanto baje la inflación. Sí. Porque si volvemos a tasa de interés negativa, es decir, si la inflación en el año próximo es 35%, y bueno, ese va a ser hay el piso dos, de la tasa de interés. Maxi, con la tasa de interés hay dos expectativas que te juegan. Sí. La inflación por un lado, pero también el valor futuro del dólar en la Argentina, porque ya la tasa de interés en la Argentina está arbitrando contra la evolución del dólar. Si el dólar va a evolucionar menos que la tasa, la gente va a ir a la tasa. Bueno, le pregunto respecto pero es a eso. Importante. ¿El dólar a 14 es un dólar caro o barato o es un dólar sostenible? Depende de la inflación que venga. Bueno, está bien, es lo que estamos hablando todo el tiempo, lo mismo. Es así. Si vos estabilizás la inflación, está bien. Sí. Primero quiero destacar el valor libertad. La libertad ha creado países ricos y modernos. Por lo tanto, la primera cosa que en fin volvemos a cierta libertad. Yo soy de la idea que no hay que atrasar el dólar, que para mí el Banco Central tiene que tener un programa de compras de dólares, que además lo necesita para la reserva, que casi no existen, y lo necesitan para no baje demasiado el dólar ahora, que hay una enorme salida, venta del campo muy fuerte, que al fin empieza a tener. Creo que hay que mantener un programa de compra de manera que el dólar nunca más se atrase. Después, obviamente, ¿dónde tiene que estabilizarse? Se tiene que estabilizar en un sistema no inflacionario. Entonces tiene que encontrar un sistema en el cual no haya inflación como no hay en todo el mundo. Máximo 3-4% ya es mucho. Entonces, hecho todo esto, la tasa de interés hay que bajarla lo más rápido posible, porque la tasa de interés de los países normales, la tasa del Banco Central está al 0,50, 1-2%, préstamo si me permite, Rata, hay un tema. No, pero a ver, yo hablo de los 100 días, ¿por qué? Porque la verdad que el modelo que se acaba de anunciar, y todavía falta que anuncien más cosas, pero estoy hablando del monetario cambiario, es un modelo que en los primeros 100 días ajusta por tasa de interés. O sea, el valor de la tasa de interés es lo que va a utilizar el gobierno para estabilizar la demanda del dólar para atesoramiento y que haya mayor demanda de pesos para que no vayan al dólar. Pero eso tiene que tener una durabilidad determinada, entre 100 y 120 días. Si la tasa de interés del 40% vino para quedarse un año, esto fracasa. Te lo digo con conocimiento de causa. Entonces es fundamental, por eso yo le estoy diciendo a todo el mundo que me escucha, no tomen decisiones estratégicas en su vida proyectando los próximos 100 días, porque van a ser feos. Después va a salir el sol. En 100 días sale el sol, Aldo. Bueno, es un eslogan. Vamos a hablar un poquito de eso, porque es cierto que Macri ha tomado decisiones audaces, muy audaces en la primera semana, que ahora viene lo más difícil, lo que estamos hablando. Pero audaces controladas, o sea, no es que tomó, yo estoy hablando del régimen cambiario, no es que tomó una decisión audaz. Está bien, lo que está contando Piñanelli es que no fue temerario. Claro. Digamos,
Fue audaz, pero al mismo tiempo retiré la demanda de importaciones, subí la tasa de interés. Usó la tasa de interés como reaseguro de que no se le iba a disparar el dólar. Y está bien lo que hicieron, no está mal. Si es temporario. Está bien, bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de los tiempos, ¿no? De cómo empieza a reactivarse en algún momento la economía, porque eso va a ser clave para la política, para la construcción política de Mauricio Macri. Bueno, ha salido Daniel Scioli, creo que ayer a hacer declaraciones muy fuertes, alineándose con el discurso duro y puro del kirchnerismo, a decir, bueno, no esperó una semana para concretar Macri un ajuste brutal, no dejó pasar una semana para concretar un ajuste brutal, y agregó Daniel Scioli que eso era más o menos lo que había anticipado él en campaña. Quedó en evidencia que no hicimos una campaña del miedo, sino de la verdad. Bueno, hay un sector de la política a la cual se suma ahora Scioli, pero evidentemente está representado por Cristina y el kirchnerismo duro y puro, que antes de ver un poquito los resultados del plan económico de Macri, si fracasó o tuvo éxito, como dice Piñanelli, que será en los próximos 100 días o en los próximos 4 meses, ya está diciendo, miren, acá está el ajuste. ¿Puedo decir algo? Esto ya fracasó porque este es el ajuste. Si no, después me olvido. Esto es para los compañeros peronistas que me decían, Scioli es distinto de Cristina, hace esto porque necesita la plata para pagar los sueldos. Sigue estando bajo la pollera de Cristina y no necesita la guita para pagar sueldos. Sigue siendo el mismo cobarde de siempre. Que siga independiente, que diga la verdad. Así que esto él no lo iba a hacer. Si ganaba Scioli, Argentina iba a Venezuela hace un día. Entonces que dejen de hablar pavadas. Perdón que me ofusca, pero ya esto pasa de la radio. Un vasito de agua, por favor, para Aldo. Para y le voy a gritar viva Perón, carajo. Yo también lo apoyo. Ahí está, lo juntamos, mostrámelo a los dos juntos porque es parte de la historia del peronismo. Haceme ahí un plano del Momo Venegas y Aldo Piñanelli ahí gritando. Bueno, Claudio, aumentos de precios en distintos sectores, ¿no? Contábamos el tema de la carne, fue lo que más aumentó primera semana de diciembre, 8% lleva de aumento la carne en promedio. Sí, acá está, 8% la carne. Alimentos en general, cualquiera que va al supermercado se va a dar cuenta que el kilo de milanesa, por ejemplo, estaba hoy a 147 pesos. Eso estamos hablando de un incremento del 60-70% respecto a lo que teníamos hace un mes nada más. El kilo de pollo, que lo teníamos a 20-22 pesos hace 3 semanas, ahora está en 40 el kilo, o sea, alimentos, y eso ya lo marcan los índices, los indicadores de consumo de alimentos, por ejemplo, los de Kantar World Panel, que marcan que el mes pasado ya había caído 2% cuando estos incrementos de precios eran incipientes. Obviamente, digamos, los cálculos hablan de la posibilidad de caída del 10% en el consumo de carne. Bueno, ahí está, por eso tiene por delante un verano complicado, Macri, donde va a tener que hacer el acuerdo con los sindicatos, con los empresarios y demás, y va a tener que tratar de sostener cierto nivel mínimo de consumo. Pero se puede hacer, yo creo que las expectativas son las mejores, esto del cambio de gobierno. Acá yo hace, no sé, un mes creo que estuve y había algunos de los que están sentados acá en el panel y yo decía que el ganar Macri iban a venir los inversores, los capitales, los dólares, y esto es verdad. Acá hay otra posibilidad cierta en el país. Esto de producir es real. Más allá de que lo que nos ha dejado el kirchnerismo también tenemos que tenerlo en cuenta, porque nosotros hoy estamos pasando en el tema de los pollos Cresta Roja. Nosotros tenemos 1.600 trabajadores ahí, y lo han quebrado, pero esto era una norma del gobierno de Cristina. Moreno ponía un director en una empresa, quebraba la empresa y se la terminaba quedando el gobierno, como pasó con Nucete en La Rioja, como pasó con Chicone, como iba a pasar con Cresta Roja. Si este gobierno no hubiera perdido, seguramente se lo quedaba el gobierno. Pero como perdió, dejan a la empresa tirada, a los trabajadores tirados. Nosotros tenemos 1.600 trabajadores en esa empresa. Y alimentación, la carne, molinero. Yo digo, entre trabajadores directos e indirectos debe haber, no sé, 5.000 trabajadores. Y vos ves que están cortando la Panamericana los compañeros del gremio de alimentación, y esto es lo que nos deja el kirchnerismo. Entonces, hoy hay otro optimismo. Yo creo que la gente tiene la posibilidad cierta de que en esta libertad de precios se va gradual.
se va a graduar y el pacto, el acuerdo social tiene que venir. Nosotros todos tenemos que poner un poco el hombro al país. Ahora, Momo, Moyano, que sé que además de amigo personal suyo, usted está muy cerca, también con Moyano políticamente, si bien usted hizo un acuerdo político con Mauricio Macri, bueno, Moyano ha sido duro en algunas declaraciones, ¿no? Ha dicho, bueno, ahora que se acordaron del campo, ahora que se acordaron de estos sectores, de este otro, no se olviden de los salarios, ahí lo estás viendo. Esas fueron las declaraciones de Hugo Moyano en las últimas horas. Espero que en algún momento el presidente se acuerde de los trabajadores, pasando una factura yo creo que con Mauricio esta medida del campo ya se ha acordado de los trabajadores, porque esto es generar empleo, es generar consumo, es poner el mercado interno en marcha, porque si acá no hay consumo, no funciona el mercado interno. Esto es sacarle las retenciones a las economías regionales, sacarle los ROE a las exportaciones, es empezar a mover la producción. Al otro día de haber estado en Pergamino, que yo también estuve en Pergamino, se empezaban a cargar camiones. Hoy no hay maíz, no hay para sembrar maíz. A ver, Carlos González Prieto, justamente, mira, te la dejan servida entre el Momo Venegas y Ratazzi, que dice también que apuesta a vender muchos autos a los chacareros ahora en el verano. Bueno, efectivamente son así las perspectivas que tiene el campo después de las medidas de esta última semana. Sí, sin dudas, esta semana el campo recibió una bocanada de oxígeno. Era predecible, lo había prometido Macri en campaña, pero se hizo realidad. Eliminación total de retenciones, salvo para soja, que bajaron 5 puntos, y un ajuste al tipo de cambio que pega mucho más fuerte que la reducción de retenciones. Imagínate que en el caso de la soja, que es lo que te mueve la aguja, va directamente la corrección del tipo de cambio de 9.60, 13 y pico, 14, en esa misma proporción aumenta el precio de la soja. Es mucha la competitividad que le dan al campo. Y fíjate también, Maxi, que prevaleció, porque había dos corrientes en el gobierno. Una corriente más política que decía que las retenciones o la eliminación de retenciones tenía que hacerse de forma gradual para marcar una agenda positiva en el mediano plazo. Ir a Mendoza y anunciar la reducción para anunciar de a poquito. De a poquito. Y después había una línea más económica, si querés, que decía no, olvídate de la agenda positiva a largo plazo, anuncia todo junto para darle certeza al productor que estas son las condiciones y para que empiecen a liquidar. ¿Cómo reaccionó el campo a estas medidas? Y empezó a liquidar. Si bien había un acuerdo con las cerealeras, lo cierto es que están entrando de a $200 millones por día. Sí, la clave es a partir de mañana. Mañana sí ingresan. Ellos prometen 10 días hábiles de liquidación de divisas. Dijo Pratgay que van a ser $400 millones por día, el acuerdo con la cerealera. Si mañana ingresan $400 millones y así todos los días, toda la semana, pero bueno, van a tener que atajar el dólar en 13, porque si no se le... Y va a tener que empezar a comprar reserva. Va a tener que comprar mucha reserva para levantarlo un poco, para llevarlo más cerca de 14 que de 13. Eso es lo que digo. Pero es que no está la demanda, muchachos, todavía no está la demanda de la importación que va a venir, eso lo han frenado a propósito, entonces hay que esperar que el mercado busque su equilibrio. De cualquier forma no son tanto los dólares, son $6.000 millones que quedan de la cosecha vieja. Yo te diría que hay que pensar... Si $6.000 millones y Ratazzi te mira como... No, es una fortuna. Es una fortuna, Cristiano. Pero me parece que hay que poner el eje en mayo, cuando entre la cosecha nueva. Discúlpame, antes de este levantamiento del cepo, a las automotrices le daban 140 por mes. Sí. No, ahora estamos libres y sobre el stock. Pero a las automotrices les vendían $140 millones por mes, era el acuerdo. Sí, era menos, seguían cortando, al final era... ¿Y ahí que les deben? ¿5.000 millones? ¿6.000 millones? 70 millones. 2.300, 2.400 entre todos. Y bueno, ahí tenés una demanda en el corto plazo. Pero la demanda vuelve rápido, pero lo que no quiere es el atraso del dólar. Ahora, yo no sé cuánto vale la carne en Uruguay. Falta un poco de carne acá. Si hay algunos pícaros de la comercialización que están haciendo mucha ganancia en la carne. El asado justo la semana pasada estuvo en Uruguay. Por un cierto periodo se compra la carne en Uruguay. ¿Qué problema hay? ¿Qué drama $5, Cristiano, en la Punta del Este, en tienda inglesa. Pero a 14 que compren la carne en Uruguay y que tengamos nosotros... Hoy $5 en tienda inglesa. Hoy, el kilo de asado en $10 en Punta del Este, no es que en después Canelones. Se va a seguir produciendo carne y a cierto momento va a valer precio internacional. A ver, usted dijo que se va... Ahora, discúlpame, porque Ratazzi esto por ahí no lo entiende. Yo ahora voy a contar, Carlos,
González Prieto, que incluso el gobierno está pensando, evaluando importar carne de Uruguay, ¿no? Ese va a ser el límite del precio, me parece. Es decir, importar carne de Uruguay. Claro, la carne va a subir hasta que el gobierno diga, bueno, traigan carne de Uruguay. Hoy el consumidor en Uruguay paga así, porque por ahí no queda claro. $5, 168 uruguayos, $5 el kilo de asado en tienda inglesa en Punta del Este, unos lugares más caros de Latinoamérica. ¿Y acá cuando se paga? En Buenos Aires, $10, 150 pesos el kilo de asado. Un asado premium, digamos. Bueno, no, el kilo de milanesa, 147 pesos hoy. Pero esto milanesa, no es producto de la devaluación, bola de lomo. Esto no es producto de la devaluación, no tiene nada que ver la devaluación porque no exportamos un kilo de carne. Esto es producto de la buena perspectiva que los productores venían liquidando vientres, vendiendo todos los terneros, ven que hay un horizonte de negocio y empiezan a retener. Ahora, el stock. Lo que le quiero decir a Ratazzi, importar carne de Uruguay es contra el orgullo nacional, Ratazzi. Esto nosotros... ¡Qué orgullo! Viene el himno, hace 2 años, el dulce de leche y el asado. Hace 2 años contrabandeábamos trigo. Los uruguayos no van a decir que el asado incluso es uruguayo. No dicen que el mate es uruguayo, que Gardel era uruguayo. No, pero para. ¿Qué orgullo hay, por ejemplo, de no importar trigo, que es un commodity, es trigo, si tengo un contrato buenísimo para vender trigo de acá, excelente, a algún país afuera, y de golpe me falta un puchito de trigo e importo ese trigo que falta? Claro. ¿Qué orgullo nacional hay cuando del otro lado estoy creando valor, agregando valor, vendiendo un muy buen contrato, que no quiero romper por eso, y traigo trigo de los vecinos, de donde sea? ¿Qué problema? Son commodities. Sobre otros productos puede haber dudas, diferente, hay que verlo. Pero sobre commodities, ¿qué drama hay de importarlos? Claro, otros productos puede haber problemas con la producción nacional, el empleo y demás, pero en estos productos no. Claudio, una pregunta tenías. A ver, Ratazzi, le pregunto su sensación. Usted hablaba que este año el próximo año se van a vender 20.000 autos menos. Un número importante, 600.000, pero 20.000 autos menos que en este 2015. La pregunta es, en el tema empleo, ¿su sensación de la industria cuál es? ¿Que se van a mantener los puestos de trabajo? ¿Van a echar gente? ¿Suspender? Y yo creo que más o menos se mantienen, pero el problema es Brasil. No es un problema Argentina, es un problema Brasil al cual todos estaban exportando todo. Prácticamente 70% de la producción nacional iba a Brasil. La caída de Brasil es un problema, por eso yo hace años abogo, tratemos de abrir otros mercados. Obvio que con $1.970 no ibas a exportar a México, que hoy es un país competitivo como Corea en el sector automotor, pero valía la pena abrir. Ahora hay la posibilidad de Europa, se está acercando la posibilidad de Europa. ¿Y qué van a hacer los automotrices? ¿Van a esperar a ganar esos mercados o van a tener que ajustar personal antes? Y ya está bastante ajustado, esa es la verdad. Ya todos se han ajustado, a menos de otra caída mucho mayor de Brasil, no hay más mucha necesidad de ajuste. Y hay un cambio también en la ocupación, en las fábricas, mucho. Hay mucho más mantenimiento, hay mucho más trabajo secundario. Si uno piensa que hasta son servicios de fábrica, mucho más que servicio de línea, en el cual para cuestión de calidad hay que automatizar mucho más, por ejemplo, toda la soldadura y todo eso. Y si uno piensa que en Estados Unidos y casi todos los países 82% de la mano de obra la da el servicios y solamente 18% el campo y la línea de producción dura, los servicios dan mucho más ocupación que la industria, que tiene que ser de altísima calidad y que va a mantener su puesto de trabajo, modificando un poco, siendo mucho más de mantenimiento, de seguimiento, mucho más alto de calidad en una línea. Ahora, Ratazzi, disculpe, ¿hay posibilidades de desarrollar autopartistas nacionales, es decir, crear dentro del sector automotriz mayor valor agregado nacional? Porque una de las críticas que se le ha hecho al kirchnerismo en estos años, creo que tiene también que ver con los procesos de globalización del sector automotriz, es que cuando trató de impulsar al sector para tener un mercado de 1 millón de autos, y se te acaban los dólares, porque es un sector muy demandante de dólares, Maxi, ¿sabés lo tiene que mucho pasa? componente importado, para 70% de componente importado. Para que la industria autopartista se pueda desarrollar, yo soy autopartista y para invertir en tecnología te tienen que dar rentabilidad. Si vos comprás, insisto con esto, al monopolio tu materia prima, ¿qué es un autopartista? Compra una materia prima, la transforma y se la vende a la terminal. Si cuando yo compro la materia prima me cobran un 40% más que lo habitual, no soy competitivo. Y un dato sobre el empleo: el 60% de la cadena de valor de toda la industria automotriz somos los autopartistas.
La industria automotriz, como está altamente tecnificada, no emplea una gran cantidad de gente. Preocupate más en la cadena de valor, no tanto, que es importantísimo la industria automotriz, sino los concesionarios de autos y la industria autopartista. Ahí está, entre los dos, el 80% de la mano de obra de la cadena automotriz. Y hay que agregar un dato que es estadístico. En 1999 había más contenido local de lo que había en el 2015. Solo para saber toda esta historia industrial. El programa nuestro, los nuevos productos, es mucha más integración nacional. Llegarla mucho más, porque por toda cuestión de just in time, de transporte, queremos tener la fábrica al lado. Para eso se necesita alta tecnología. Si vamos a trabajar con Pignanelli, vamos a tener un programa de desarrollo en el cual obviamente tiene que seguir la tecnología. O la hacemos con el Ministerio de Ciencia o la traemos de afuera, pero él hace la fábrica con esa tecnología. Y vamos a tener que traer también financiación internacional, porque la fábrica ya tiene que hacer su producto y eso es el objetivo de hacer una industria tipo la mexicana, de altísima tecnología y de altísima productividad, que empezó con lo que decían maquila, me acuerdo, 21.000 kilos. Hoy es una industria integrada, fenomenal, que exporta el triple de lo que es el mercado local. Ahora, Ratazzi, también la otra vez creo que vi una nota donde en Clarín respecto al precio en dólares de los autos, ¿no? Que hoy para entrar en un auto de un segmento bajo, ¿no? De bajo medio, estaban los autos, el más económico creo que en 150.000 pesos. Sí, sí. O sea, con el dólar a 10 eso te significaba 15.000 dólares. Pero ese era un dólar que no existía. Ese era un bueno, invento. Pero por eso le pregunto, si ese auto mañana lunes... Pero va a haber 10.000 dólares. ¿Va a valer? Y vamos a ver. No, bueno, si a partir de la semana que viene ese auto vale 200.000 pesos. Ahora, si todos los insumos que compramos, porque es un problema también de Brasil, son todos 30% más caros de lo que compra México, vamos a tener un problema en fabricar los autos con la misma eficiencia que México. Pero es un problema que tenemos con Brasil, por eso yo estoy muy para integrarnos hacia... Está bien, pero lo que le pregunto es porque si en los concesionarios, que todavía no sabemos cómo vienen los listados de precios, a partir de la semana que viene, ese auto que valía 150.000 pesos termina valiendo 200.000 pesos, bueno, volvemos a los 15.000 dólares. Es decir, volvemos de nuevo al mismo problema de siempre, digamos, de que están los autos caros en dólares. Vamos a ver. No, porque nosotros venimos con un auto más chico, más barato, que entrará ahora, que tendría que ser muy competitivo y ser el bajo de gama nuevísimo, que está viniendo dentro de poco. Pero por debajo de los 15.000 dólares de un auto más. Bueno, no nos quiere adelantar el lanzamiento. Son cosas que pero ya me lo hiciste pero decir. Si pueden importar los de alta gama, te va a bajar el precio de la baja gama. También, la alta gama es la que hace plata, los chiquitajes es lo que es de una manera el de alta gama subsidiado al chiquito. Ese fue el problema que hubo en los últimos 2 años. Las terminales perdieron de ganar dinero con los de alta gama y tuvieron que compensar con los de baja gama. Y ahí vino el problema también del precio. Es decir, que esto de la eliminación del impuesto va a facilitar también para que pueda haber una compensación y pueda mantenerse otros precios en los precios más baratos, en los autos más baratos. Pero seguro. Es decir, que la terminal en todo caso va a sacar una diferencia con los autos de alta gama o los concesionarios. Históricamente en todos los productos de alta gama hay más márgenes que en los productos de baja gama, en todos los sectores y en los autos también. Mira, hay un dato que es para ser optimista respecto del impacto de la devaluación y pasa no en el tema autos, pero sí en electrodomésticos, que si hoy uno recorre los diarios, el Clarín, La Nación, páginas y páginas de las cadenas de electrodomésticos con descuentos hasta 30%. Más en aire acondicionado porque no lo están vendiendo, porque no hace calor. No, digo, porque cuando en enero de 2014 fue la devaluación, las cadenas retiraban los productos, no vendían nada. Sí, yo tengo ahí, me parece que hay un reparo, ¿no? Me parece que muchas cadenas de comercialización que se quedaron con cosas viejas que habían comprado porque tenían que comprar acá y estaba cerrada la importación y demás, están ahora liquidando cosas que tecnológicamente le quedaron bastante
bastante atrasada, ¿no? Desactualizada, sí. No, bueno, pero que si entra importación de esos productos, esas cadenas no van a vender todo el stock que tienen, claro, de cosas viejas, digamos, ¿no? Pero bueno. Claro, me parece que hay un doble efecto. Uno es en aires acondicionados, digo, tienen que apurarse a vender porque tienen el verano justamente para hacerlo. Y en televisores hubo un aumento promedio en los precios del 56% en los últimos 10 meses. Entonces... En el sector inmobiliario, Maxi, también tenemos mucha expectativa por la inversión extranjera de fondos de inversión o de los fronterizos, como le decimos a todos los países limítrofes, que van a venir a comprar propiedades en Buenos Aires, en Argentina, porque estamos entre un 20 y un 25% más barato que los precios de la región. Además, Claudio dijo antes, libertad. Yo creo que la libertad, la tranquilidad y la seguridad y la confianza que este gobierno le da a la gente hizo que no estallaran las casas de cambio de gente queriendo comprar aunque sea $100. En otro momento, cuando había inseguridad del futuro y no había un respaldo ni siquiera moral del gobierno que estaba, la gente salía corriendo a comprar dólares. Ahora no pasó nada, no es solamente que los importadores no compraron dólares, Aldo. La gente fue tranquila, que necesitaba comprar, compró y punto, no pasó nada. Claudio, Sucho, ¿qué hacemos con los ahorros después de la devaluación? Es decir, el dólar deja de ser, por lo menos por algún tiempo, vamos a ver qué pasa con la inflación, una opción. En el corto plazo, me voy a tomar las palabras de Aldo, ojalá tenga razón, y estos primeros 100 días creo que vale la pena transitarlos en pesos a una tasa de interés muy alta que te ofrecen. Repito, creo que pasa por ahí los negocios. Para tomar la tasa no solo es el plazo fijo un instrumento, están lo que se llama tasa Badlar, que es el ajuste por plazos fijos mayores a $1.000.000. Esos hay bonos que ajustan por esa tasa de interés y ahí realmente a mí me parece muy interesante de corto plazo. En el mediano y largo plazo, por lo que vengo escuchando y también lo voy a repetir más de una vez, me parece que hay que centrarse mucho en el valor de las compañías, de las empresas. Entendiendo que el corto plazo quizás sea complicado por el aumento del costo y la caída de consumo en algún punto, pero en el mediano plazo las empresas argentinas son relativamente baratas con el potencial que tienen si realmente se da el crecimiento. El único pero que pongo... Para decirle para el ahorrista argentino, porque Ratazzi puede comprar empresas, digamos, pero el ahorrista argentino puede comprar acciones en todo caso. Acciones, pero... A ver, en la Argentina parece que no fuera un menuda opción del ahorrista pequeño o mediano, ¿no? Que solo está el tema de plazos fijos, si se tiene una diferencia, una propiedad, y si no, el dólar. Esas son las tres opciones del ahorrista promedio argentino. En otras partes, en otros países, no solamente en Estados Unidos, también en Chile, también en Brasil, dentro del menú de opciones del ahorrista promedio está, por ejemplo, las acciones de empresas o los bonos. El 80% de los americanos compran en los productos que consumen. Si yo creo que lo mejor para mis hijos es esto, ¿cómo no voy a ahorrar en activos de esto que es lo mejor para mis hijos y yo mismo lo voy a consumir? Obviamente que es educacional, obviamente que es a largo plazo y lo tendría. Pero solo un punto quiero agregar. Estás siendo optimista en ese caso. Si decís, viene la época de las acciones, estás diciendo, bueno, la economía va a andar mejor en el próximo año de lo que anduvo hasta ahora. Con un timing más lento, diciendo no sería efusivo de corto plazo, sí pasando 3 o 4 meses. Sí me parece muy importante marcar una agenda que creo que salió como cuadro sinóptico de toda la charla de hoy, que es Argentina cambió su paradigma, va a estar más atento al mundo. Me gustó mucho lo que dijo Cristiano en algún punto que quiero agregar, que es México hizo el acuerdo con el NAFTA y todos decíamos, yo lo decía, va a ser horrible, ¿cómo va? Y le está exportando autos, con lo cual no hay que tener miedo a esos acuerdos internacionales. Lo que quiero agregar es que tampoco es para subestimarlos, porque el mundo no está pasando un buen momento desde el punto de vista financiero en los últimos tiempos. Brasil está con una agenda política muy complicada, tiene precios relativos muy dispares con los nuestros y estaría muy mal subestimarlo porque incide mucho en nuestra producción y en nuestros horizontes de precios. Y en el mundo lo mismo, la Reserva Federal subió la tasa de interés, viene una secuencia de suba de tasa de interés donde el mundo prefiere en algún punto ahorrar en dólares y la región no la pasó bien. El mercado colombiano cayó 45% este año, el peruano parecido, el brasileño lo mismo, Argentina por cambio de expectativas estuvo bastante mejor. Lo único que quiero agregar, después si querés lo convalidamos con un gráfico, que todas las actividades de alto riesgo y sobre todo de shale gas, que fue un motor de la expectativa argentina con Vaca Muerta, muchos se financiaron para energía alternativa, tomaban plata prestada en un mercado que era muy barato, ahí sí están viendo el gráfico de fondo, y colocaban en esto que no fue un buen proyecto de inversión.
a la larga, cada vez que suben las tasas de alto riesgo, el mundo tuvo complicaciones, y sobre todo la Argentina. Lo que estoy diciendo es que, como aumentó el riesgo, porque subió la tasa de interés y no fue tan provechoso el negocio, ahí hay un semáforo amarillo. Mi optimismo puede más que este semáforo, pero no quiero dejar de marcarlo. Yo entiendo que las autoridades argentinas lo tienen claro, pero espero que nunca se subestime que ahora vamos a formar parte del mundo, el ciclo que viene atravesando ese mundo. Claudio Slotnik, estás ahí chequeando el celular, me imagino que no es tu esposa. No, porque hoy estuvo la cumbre del Mercosur en Paraguay, hicieron declaraciones tanto Federico Sturzenegger como Alfonso Prat-Gay. Sturzenegger dijo, o tomó, mejor dicho, como modelos de economía, de estabilidad de economías, a la boliviana y a la paraguaya. Digo, en otro momento, o sea, jugó a las dos puntas, digamos, ¿no? El modelo político más de derecha y el de más de izquierda de la región, digamos. Tanto Paraguay como Bolivia. Bueno, hay que decir que Bolivia está creciendo ininterrumpidamente los últimos años al 4 o 5% anual con 4% de inflación. Y reservas en el Banco Central que hoy creo que están en alrededor de 16.000 millones de dólares. Sí. Es decir, en términos netos, más que la reserva que tiene Argentina. Claro. Sí. Es 10 veces más chica Bolivia que nosotros. Maxi, ojo que ahí contribuimos mucho nosotros, porque una parte del crecimiento de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia era gente que dejó de invertir en Argentina, en el campo, y fue a invertir ahí porque fue mucho más rentable. Gracias, nos dicen por lo menos al gobierno que se fue. Vamos a ir cerrando. Ratazzi, una pregunta de Claudio Slotnik quería hacerle. No, bueno, redondeando sobre el tema precios, usted decía, bueno, que todavía no podía saber finalmente cuánto ascender. En el caso de su empresa, en promedio, ¿de cuánto podrá ser el incremento de precios en el 2016? Pero su empresa, no el sector. Si lo digo, no es verdad porque no lo sé. Hay toda una serie de estudios que tienen que hacer toda una organización. Somos empresas muy grandes y la verdad que los agarró todos medio de sorpresa y se está discutiendo en la empresa y no es un número así o asá o como es, y depende mucho de lo que hace la competencia, en qué sector, en qué producto hay, enormemente. Tenemos que verlo. No hay ninguna manera de saber lo que hacen los otros hasta el día que estén sobre el mercado, qué descuentos hay que dar. Y después no hay que mirar al precio nominal. A veces nominal por una cuestión de seguridad a largo plazo puede ser alto, hay que ver el precio real que venden en las concesionarias. Y de hecho agradecemos que a precio nominal hace años que veníamos creando colchones que nos sirvió ahora con toda esa historia de los precios raros, precios controlados, precios Ratazzi, ahí está el Momo Venegas, abrime el plano. ¿Usted está de acuerdo con el acuerdo social? Digamos, sentarse en una misma mesa con los sindicalistas. En la fábrica vivimos todos haciendo acuerdos y sentándonos. Por lo tanto, es una absoluta necesidad. ¿Para discutir qué? ¿Para discutir qué? Todo. Salario, sistema de producción, todo eso. Sistema de producción tiene que ser lo más moderno posible. ¿Usted cree que de esa manera Macri podría generar alguna expectativa de inflación menor? Digamos, porque hay una desconfianza grande, digámoslo. Los sindicalistas con razón dicen, nosotros no vamos a poner el cuero de los salarios cuando ustedes van a remarcar los precios. No simplifiquemos demasiado. Hay dos cosas de ver. Que son 80 años que Argentina va bajando. 80 años cuando un presidente justo, además golpista, hizo la Junta Nacional de Granos y de Carnes. 81 años uno y 80 años lo otro. Entonces tenemos un periodo en el cual cambió Argentina, para mí, sin nunca evolucionar hacia lo que estamos esperando ver ahora. La otra cosa es importantísima, que la gente votó de una manera que nadie esperaba. Es decir, votó diciendo, traten de arreglar, estamos cansados de este caos. Y bueno, y eso de ponernos de acuerdo, estamos siempre mirándolo. Vamos. Sí, yo creo que Piñanelli es uno de los que estuvo en algún momento cuando se hizo un acuerdo social entre los capitales, los trabajadores, todos los actores que tenemos que ver acá con el país. Y el país en un año y medio entregó desde una situación económica y social que había increíble, entregó un país con un dólar de 3,10, me acuerdo, un crecimiento, una tasa del 6 al 7% y una inflación del 3% anual. O sea, al infierno lo llevó este gobierno, no lo encontró en el infierno al país. Y eso fue en un corto plazo.
Piñanelli fue uno de los que estaba en el gobierno. La última, Armando. La última. La otra cosa que necesita el sector inmobiliario y la ciudadanía en general son los créditos hipotecarios. Mauricio prometió en la campaña que va a largar 1.200.000 créditos a tasas que la gente pueda pagar. No queremos que se largue esto, pero que no sea como el plan inquilinos que largó Kirchner, que nadie puede comprar nada. ¿Usted confía de que puede volver el crédito hipotecario en algún momento el año próximo? El año próximo, y con seguridad jurídica los desarrolladores también van a financiar. Me quedé sin tiempo. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Gracias Claudio, Sucho, Claudio Slotnick, Carlos González Prieto. Nos estamos reencontrando mañana, como siempre, a las 9 de la noche con Plan M, y si no, el domingo próximo, el último programa del año de Plan M Económico. Chau, pásenla bien. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. ¿Es el mío? ¿Y el mío? Después de algo así, mereces un celular Samsung Galaxy 6H en 12 cuotas sin interés. 1.666 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Posibilidades de que te distraigas viendo un grupo de ciclistas haciendo spinning en el medio de una ruta. Suficientes para desarrollar el sistema de mantenimiento de carril. Tecnología Ford. Lo casi imposible es posible.